Muy bien, pues buenas tardes. Una hora siempre complicada. Felicitaciones a los organizadores de este Foro Urbano de España por el panel de ponentes conseguido y los contenidos también previstos. Soy Juan Rubio del Val, arquitecto urbanista, durante casi 30 años director del área de rehabilitación urbana de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Y desde 2017, director del Observatorio Ciudad 3R, Rehabilitación, Regeneración y Renovación. Muchas gracias a la organización por haber contado con el Observatorio Ciudad 3R, iniciativa sin ánimo de lucro iniciada hace 6 años con el objetivo de colaborar con el sector para evaluar políticas públicas de fomento a la rehabilitación, regeneración y renovación, difundir buenas prácticas e incidir en la formación sobre estos temas, en especial a técnicos del ámbito local, por medio de publicaciones, presencia en foros, seminarios, etc. Y todo esto lo podemos hacer gracias a un grupo de profesionales de las 17 comunidades autónomas a las que denominamos antenas, que colaboran, ahora sí que se oye, bueno, pues hasta ahora no sé lo que se oía. Todo esto, decía, lo podemos hacer gracias a un grupo de profesionales de las 17 comunidades autónomas a los que denominamos antenas, que colaboran de forma desinteresada, como es el caso de nuestras antenas en Andalucía, Daniel Ayala y Eva Chacón, que vive y trabaja en Granada y que nos acompaña, y a los que expresa y públicamente quiero agradecerles hoy su trabajo para el Observatorio Ciudad 3R. En esta sesión se examinarán algunas herramientas recientes que se han puesto en marcha para la planificación estratégica de las actuaciones de regeneración y rehabilitación urbana a nivel municipal, con diferentes ejemplos de planes, estrategias y actuaciones concretas. También se expondrán algunos instrumentos de gestión y financiación que pueden permitir hacer realidad las acciones planteadas. Bien, ahora paso a presentar al primer interviniente de la mesa. Lo haré así con los demás ponentes en 3 bloques que hemos dividido las presentaciones. En primer lugar, como decía, se trata de Eduardo de Santiago, arquitecto, consejero técnico del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, coordinador de una buena parte de los contenidos de la muy valorada en Europa y en nuestro país Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, ERESE 2020, que expondrá resumidamente los objetivos de la mesa en el marco de la situación actual de las políticas públicas de rehabilitación y regeneración urbana. Cuando quieras, Eduardo. Muchas gracias, Juan, por la presentación. No sé si se oye ya. Sí. Mi intervención va a ser muy breve porque no quiero robar tiempo al resto de los ponentes. Solamente destacar que un poco el planteamiento de la mesa es combinar estos 3 elementos que creemos que son fundamentales para impulsar la rehabilitación y la regeneración urbana. En concreto, la regeneración urbana. Estamos hablando en esta mesa de la escala de barrio o de la escala de ciudad, y pensamos que hay 3 elementos clave que son planificación, financiación y gestión. Si alguno de esos 3 elementos falla, pues posiblemente sea muy difícil pasar de la teoría a la práctica o conseguir los objetivos que tenemos previstos, ¿no? Los objetivos que son muy ambiciosos, ¿no? Juan Rubio mencionaba la ERESE, que establece un objetivo a 2050 de intervención con rehabilitación profunda de la envolvente en 7,1 millones de viviendas, y los objetivos que tenemos a medio plazo, a 2030, fijados ahora con los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia, de 1,2 millones de viviendas, ¿no? Entonces, para hacer eso realidad necesitamos esos 3 elementos. La planificación, preferiblemente a escala urbana, es decir, que bueno, estamos acostumbrados a trabajar a escala de barrio,
pero claro, tenemos que priorizar cuáles son los barrios en los que es más importante intervenir y diseñar estrategias de intervención, porque todos los barrios no son iguales. Esta mañana hemos tenido una mesa sobre la dimensión social donde se hablaba de vulnerabilidad urbana. Bueno, pues en esos barrios a lo mejor hay que intervenir con subvenciones del 100%, pues como ya se permite en la financiación actual, pero a lo mejor hay otros barrios que pueden funcionar con dinámicas de mercado donde el detonante pues puede ser la ITE o puede ser la capitalización de los ahorros energéticos, etcétera. ¿Y quién mejor que un ayuntamiento para hacer su propia planificación y su propia estrategia para esa tarea que tenemos ingente a nivel país a 2050, pero que luego se tiene que ir concretando localmente? Por lo tanto, el tema de la planificación fundamental. El tema de la financiación también es muy importante. Hasta ahora había sido el principal cuello de botella. Bueno, era muy bonito hablar de ideas, pero luego para pasar de las ideas a la realidad no teníamos financiación. Ahora hay mucha financiación disponible. Y, finalmente, el tema de la gestión. Aquí se presentarán experiencias exitosas también de gestión, porque es fundamental contar con esos mecanismos, esas oficinas a nivel de barrio, esas oficinas municipales, para gestionar todos estos procesos. Y con esto, pues termino mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Eduardo. Bien. De alguna manera, la pregunta que puede estar girando en torno a los temas que queremos hablar esta tarde sería un poco cómo se pasa de la planificación estratégica a la acción, ¿no? ¿Qué herramientas de planificación se emplean? ¿Qué instrumentos de gestión y financiación se están aplicando? ¿Qué buenas prácticas hay que nos puedan servir de ejemplo? En cierto modo, hemos dividido, y para responder a estas preguntas, en estos tres momentos o bloques de las distintas fases, ¿no? Y para ello, como digo, nos acompañan unos ponentes de primer nivel, colegas y algunos amigos. Y en el primer bloque, respondiendo a la primera pregunta que hacía, ¿qué herramientas de planificación se emplean? ¿Cuáles están siendo los primeros pasos de implementación de este tipo de actuaciones de rehabilitación? Van a intervenir dos técnicos municipales. En primer lugar, Daniel García Bernal, arquitecto del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, que hablará de la incorporación al Plan General de Ordenación Urbana de áreas de rehabilitación, la planificación estratégica de la Agenda Urbana de Castellón. Daniel, cuando quieras. Recordar un poquito el tiempo de los 10 minutos, más o menos. Bueno, no sé si se me oye ahora. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al MIDMA, a la organización de este foro urbano, y en especial a Juan Rubio del Val y a Eduardo de Santiago por la invitación. Es para el Ayuntamiento de Castellón todo un lujo poder estar hoy aquí representado en esta mesa. En un principio tenía una presentación que, como en el resto de ponencias que ha pasado esta mañana, no está. Me hubiera gustado que pudieseis ver, pero bueno, en todo caso. Bien, el objetivo de esta pequeña exposición no es otro que el de intentar trasladaros la metodología que desde Castellón hemos utilizado para desarrollar el estudio de las áreas de regeneración urbana en el marco del Plan General de la Ciudad y de la Agenda Urbana Local, ambos documentos que han sido aprobados recientemente, y cómo este análisis de los entornos urbanos vulnerables de la ciudad ha facilitado la toma de decisiones tanto en el planeamiento general como en el estratégico, además de servir para la comunicación. ¿Mejor ahora? Bueno. Sí. Además de servir para la comunicación con otros departamentos del consistorio, también en procesos de participación ciudadana, y finalmente como motor para el inicio de la estrategia de regeneración urbana de la ciudad. Por poneros un poco en contexto, gran cantidad de ciudades y pueblos costeros, desde el delta del Ebro hasta el sur de la provincia de Valencia, entre los que se encuentra Castellón de la Plana, tienen dos características comunes. Por un lado, al tratarse en gran parte de zonas deltaicas, las ciudades se desarrollaron a unos pocos kilómetros separados del mar. Perdona, Daniel, ¿por qué no se oye al ponente? ¿Se oye? ¿Se oye bajito?
A ver, espera, ¿me muevo? Ahora. Ahora. Que si no... Gracias. ¿Así mejor? Vale, pruebo así. Entonces, se daba lugar a dos núcleos de población. Básicamente el casco histórico y, por otro lado, el grao, en concreto el grao de Castellón, que es el puerto pesquero. Estos centros urbanos, por lo general, son muy compactos y con altas densidades tipológicas y de población. Por lo que esta estructura hizo que a lo largo del siglo XX, con la llegada de la inmigración nacional, los grupos de vivienda autoconstruida y los polígonos de vivienda social se situasen en el extrarradio de la ciudad, en la mayoría de ocasiones desconectados de la propia trama urbana. En este sentido, los sucesivos planes generales que desde los años 80 han puesto el foco en intentar coser estos entornos urbanos. Vale, aquí hoy voy a intentar presentaros el estudio de las áreas de regeneración y rehabilitación, que es un documento transversal al plan general y a la agenda urbana que ahora comentaremos. En el estudio se delimitaron un total de 17 áreas de intervención preferente, en base a una batería de indicadores que luego comentaré. Las áreas urbanas más vulnerables se sitúan justamente en el perímetro del casco histórico y en el barrio pesquero, tal y como os apuntaba previamente. Los dos documentos de referencia ahora de planeamiento de la ciudad fueron aprobados justamente el año pasado. Ambos documentos se complementan, uno como marco normativo y jurídico de planeamiento de la ciudad y el otro como marco estratégico a desarrollar a lo largo de esta década. En el caso del plan general, ha pivotado entre dos grandes objetivos. En primer lugar, el haber acotado los suelos urbanizables residenciales, para exclusivamente colmatar las tramas urbanas. Ha sido en este contexto, para la toma de decisiones, que el estudio de las áreas de regeneración urbana ha servido para dar visibilidad a aquellos entornos que necesitaban del planeamiento general para su conexión y mejora. De esta forma, los esfuerzos se han centrado en el desarrollo de los suelos urbanos a través de sectores, unidades de ejecución, planes de reforma interior y ámbitos de regeneración urbana. Quiero destacar aquí la reducción en un 75% de los suelos urbanizables, desde los 17 a los 4,5 millones de metros cuadrados. En segundo lugar, ha sido la definición de la infraestructura verde municipal, que ha permitido, por un lado, concretar los conectores verdes entre barrios y, por otro, la zonificación del suelo no urbanizable. Se ha desarrollado a través de la protección de casi el 50% del término municipal, pasando de los 17 millones de metros cuadrados que teníamos inicialmente a los actuales 50 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable protegido. Bien, este plan general, que está bajo el paraguas de la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje Valenciano, se desarrolla en dos fases: el Plan General Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada. Es en esta escala de detalle donde se incorporó el estudio de las áreas de regeneración urbana y, dentro de esta, en la documentación justificativa. Para aquellos municipios que os pueda resultar interesante desarrollar uno similar en vuestros municipios, el documento recoge la metodología completa. Esta decisión de incorporarlo como documentación justificativa y no definir los ámbitos de regeneración urbana como planes de reforma interior dentro del marco normativo del plan ha sido una decisión fundamental, ya que esto, como veremos más adelante, ofrece la flexibilidad en la definición de dichos ámbitos, permitiendo adaptar el planeamiento a la realidad del municipio a medida que se vayan actualizando las bases de datos que disponemos. Por otro lado, tenemos el plan general que se aprobó el año pasado y, conjuntamente, a la Agenda Urbana de Castelló. En su momento recopiló en la formulación estratégica un total de 210 potenciales actuaciones, proyectos e iniciativas para la ciudad, de los que se identificaron 58 proyectos que podían ser estratégicos. Y en base a oportunidad de financiación, nivel de avance y valoración del equipo municipal, finalmente la agenda urbana se centró en exclusivamente 16 líneas estratégicas. Cabe destacar que las áreas de regeneración urbana tienen una relación directa con la línea estratégica número 1 y 3, pero que también a nivel transversal están conectadas con cualquiera de las otras líneas estratégicas de la agenda urbana, como pueden ser renaturalización, parques, soluciones basadas en la naturaleza e incluso el gemelo digital de la ciudad. Bien, entrando en la metodología del estudio,
del estudio de las áreas de regeneración se dividió en 3 fases. Una primera fase se basó en una selección de indicadores que reflejasen el estado de la ciudad en un momento concreto. Ese momento fue el año 2017. Esta selección de indicadores, que se divide en indicadores a nivel de ciudad y a nivel de barrio, de área de regeneración, se realizó a partir de una revisión de los trabajos de referencia. A destacar los realizados por el Centro de Estudios Andaluces, el Observatorio de Vulnerabilidad Urbana del MITMA, o los trabajos realizados en Madrid y Barcelona por la AMB y por la Agencia de Ecología Urbana. Y sobre todo los datos que nos podían ofrecer otros departamentos, como pueden ser vivienda, servicios sociales o policía, que nos permitió, con estos datos de última milla, nos permitieron afinar en los ámbitos vulnerables e ir más allá del visor de espacios urbanos sensibles que tiene desarrollada la Generalitat Valenciana, el cual, al utilizar datos macro, es una excelente herramienta de comparación entre municipios, pero que a nivel de ciudad se nos quedaba cojo para la toma de decisiones a nivel de planeamiento. A la hora de presentar los resultados, como os comentaba, teníamos 2 niveles, a nivel de ciudad y a nivel de barrio. El resultado del estudio ha dado pie a una ficha técnica que internamente nos es tremendamente útil en urbanismo, pero que para la comunicación con otros departamentos y para la propia participación pública no aportaba demasiado. De ahí que a escala municipal presentemos planos como mínimo a escala de sección censal, y en los casos que dispongamos datos trabajamos con mapas de calor. ¿Por qué mapas de calor? Los mapas de calor hemos visto que son tremendamente útiles para un público no técnico, tanto en participación pública e incluso para dar traslado de resultados a otros departamentos. En concreto, servicios sociales y vivienda utilizan mucho la herramienta por la facilidad y lo visual de los resultados, porque les permite detectar focos de conflicto de un solo vistazo en cada uno de los indicadores. Daniel, tienes 2 minutos más. Además, esto permite presentar la información que nos trasladan sin conflicto con la Ley de Protección de Datos. En una segunda fase, tras la finalización del estudio, se hizo una devolución de visores a los departamentos que participaron aportando sus propias bases de datos, ya que se disponía toda la información ya ordenada y estandarizada, pudiendo también de esta forma actualizar la información y, por tanto, los ámbitos que teníamos definidos como actuación preferente. La tercera y última fase es en la que estamos ahora y sobre la que hay una línea estratégica de la agenda urbana y que tiene que ver con el género digital. No me extenderé aquí, pero bueno, el objetivo final es disponer de una visión urbana cada vez más dinámica y más precisa. Y simplemente, por aterrizar un poco a lo concreto, comentar que este trabajo lineal desde el nivel de planificación ha permitido iniciar el trabajo sobre más de 700 inmuebles en grupos de vivienda social de los años 50 y 60. Se inició con una actuación en el barrio de La Pinea, primer ámbito vulnerable, sobre el que, a través de una convocatoria ARRU del Plan Estatal de Vivienda, se han iniciado trabajos de rehabilitación, de accesibilidad y, sobre todo, se ha iniciado un trabajo de participación pública en el barrio y, concretamente, en el entorno del colegio, que es centro para escolarización de alumnado con dificultades motóricas. Y, por otro lado, y por terminar, también, finalmente, el año pasado iniciamos la selección de los grupos de vivienda que podrían optar al plan de barrio, a través de una convocatoria por concurrencia competitiva a nivel municipal, donde puntuaba pertenecer a algún ámbito ARRU, la antigüedad, número de acuerdos de las comunidades de propietarios, muy importante, e informes de evaluación de edificio. Este trabajo proactivo por parte de las comunidades de propietarios ha permitido que ambas solicitudes que presentamos fueran aceptadas. Y por finalizar, como podéis observar, es un proceso que es relativamente nuevo en el Ayuntamiento, pero el hecho de haber afianzado los pasos desde el planeamiento general a la actuación concreta a través de una hoja de ruta técnica flexible, quiero pensar que nos permitirá seguir trabajando mano a mano con los barrios de la ciudad que más lo necesitan. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Perdonar que haga un poco de malo, pero así podremos escuchar y dar tiempo a preguntas. Quería destacar precisamente en la presentación cómo es muy importante contar con esa base previa de buena información, los visores, los indicadores de mapas de vulnerabilidad que ya se están extendiendo a muchos lugares. También destacar la importancia que se le da
le damos, y en el Ministerio especialmente, a la planificación estratégica. De ahí el impulso, que afortunadamente cada vez hay más agendas urbanas locales, o el desarrollo de planes de acción local, como pueden ser planes de rehabilitación, y a tal efecto también el propio Ministerio editó una guía para la elaboración de estrategias locales de rehabilitación, en la que el Observatorio tuvimos el placer de poder intervenir. En segundo lugar, interviene Francisco Gutiérrez Marchena, jefe de gabinete de la Alcaldía y responsable de oficina EDUSI del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Y él explicará de alguna manera también, en esta fase en la que estamos en este primer bloque, los primeros pasos, la iniciativa EDUSI y un poco hasta dónde habéis llegado. Muy bien, pues muchas gracias al Ministerio por contar con nuestra experiencia y gracias por estar aquí en una hora como esta. Voy a intentar ser breve para facilitar que luego pueda haber preguntas, porque seguramente de la exposición quedarán muchas dudas posiblemente, ¿no? Entonces, esperemos que sea así. Sant Boi es una ciudad de 84.000 habitantes, a 20 kilómetros de Barcelona, a tan solo 5 kilómetros del aeropuerto del Prat. Es una ciudad que ha experimentado un gran crecimiento urbanístico y demográfico en las décadas de los años 60 y 70, como todo el entorno metropolitano. En el año 1950 Sant Boi tenía 10.000 habitantes y en el 1980 tenía 75.000. Eso significa que más del 65% de las viviendas han sido construidas previamente a las primeras normativas de edificación, con lo cual estamos hablando de un parque edificatorio obsoleto o bastante envejecido, con problemas de eficiencia energética y en algunos casos también de accesibilidad. Uno de esos barrios que crecieron al albur de ese crecimiento fue el barrio de Camps Blancs, que es producto de la política de alojamiento, de acogida, de asentamientos informales de las chabolas de la ladera de Montjuïc. En Barcelona, la montaña de Montjuïc acogía a miles de ciudadanos y ciudadanas que vivían en condiciones, barriadas totalmente, asentamientos ilegales. Sant Boi acoge una de esos polígonos de viviendas en los años 60, en esa década, y el resultado de todos estos años es un barrio en el que hemos podido actuar desde los poderes públicos, sobre todo la actuación municipal, en las condiciones sociales. Es un barrio que, aunque tiene un índice de paro superior al resto de la población y tiene algunos indicadores de vulnerabilidad, lo cierto es que Sant Boi ha preservado mucho que no se genere fractura social. De hecho, es la segunda ciudad del Estado español en términos de equidad, de igualdad. Pero no obstante, ahí es donde se concentran la mayor parte de problemáticas de carácter social y de situaciones de vulnerabilidad y de familias con necesidades sociales. Por ejemplo, el 32% del gasto de emergencia social se destina en ese distrito, ¿no? Estamos hablando de un polígono de 189 edificios, comunidades ahora sí, no había apenas comunidades de vecinos constituidas, que daba cabida a unas 5.000 personas. Estamos hablando de ese entorno. Lo que hicimos fue, a partir de contar, y gracias a contar con una estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, el EDUSI, pudimos acometer lo que en ese momento eran dos grandes retos de la ciudad, que era acabar de coser y vertebrar los barrios periféricos que estaban en situación más desprotegida. Uno es un barrio que se llama Cooperativa, donde se actuó mucho en el espacio público y ahí hemos hecho una actuación que lástima de no poder traer la presentación, porque veríais el resultado del antes y el después, y ahí se ha actuado de manera muy definida sobre el espacio público. Y en esta otra experiencia, que es el proyecto que os voy a explicar, se está actuando desde el espacio privado. Es un proyecto de eficiencia energética que lo que consigue es, a través de la figura de la área de conservación y rehabilitación, o sea, optamos en su momento por poder actuar directamente sobre el espacio privado, sobre las viviendas,
con una actuación directa, promovida y ejecutada por el propio ayuntamiento, en un proyecto de unos 2 millones de euros, que genera en todos los edificios del barrio digamos, la minoración de una letra en la calificación ambiental. Calculamos también, porque es una experiencia que está en curso y por tanto no tengo todavía capacidad para poder hablar del impacto, pero la previsión es que habrá un ahorro del 30% de lo que es la factura de la luz en todas las familias, y eso también significará un descenso importante de lo que es la inversión social de servicios sociales, porque buena parte de las ayudas iban a dar respuesta a problemas de precisamente ayudas a la vulnerabilidad energética. Con lo cual creemos que es un círculo virtuoso que justificaba el por qué actuar directamente desde la Administración. La figura que utilizamos fue, como digo, la área de conservación y rehabilitación. Nos ha costado porque el EDUSI es un instrumento de planificación complejo de justificar y donde ha habido mucha negociación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, pero finalmente pues, es una realidad. Estamos ya actuando y yo creo que el gran elemento innovador, aparte del hecho de utilizar el área de conservación y rehabilitación como figura y que ha supuesto una subvención del 100% del coste de la mejora energética en especie. El otro elemento innovador es el hecho de que se ha podido actuar sobre el envolvente de los edificios sin ser de una manera poco invasiva a lo que sería el interior de las viviendas, y eso ha ayudado a convencer, persuadir, conciliar el interés de la ciudadanía. Tenemos que pensar que en el momento en que se plantea la actuación, de 189 edificios de viviendas, tan solo 68 contaban con una comunidad de propietarios constituida, que realmente tampoco, de facto, en muchos casos no funcionaba de una manera efectiva. Ahí la clave ha sido constituir una oficina técnica en el barrio, que eso se ha conseguido también con fondos de un proyecto de varios transformadores de la Diputación de Barcelona. Ahora vamos un poco a la confluencia de diferentes fuentes de financiación que son posibles cuando cuentas con una planificación estratégica y una estrategia de ciudad definida, claro. Si solo al albur de lo que va saliendo es muy difícil trazar una estrategia de largo plazo, pero en este caso el contar con una hoja de ruta clara permitió primero acometer el EDUSI, que es lo que nos permitía abordar la parte gruesa de la operación, pero sin la oficina técnica en el barrio, sin este equipo pluridisciplinar que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en muchos casos has estado atendiendo, acompañando, y está todavía, acompañando a las personas, resolviendo dudas, en un barrio donde además había una situación de desconfianza sobre lo que el ayuntamiento pudiera, las administraciones públicas en general, pudieran hacer en su vivienda, ¿no? Estamos hablando que es una subvención del 100%, pero que a diferencia de, luego lo veremos en algún caso como el País Vasco, que esas ayudas no tienen luego las familias que declarar la Hacienda, en Cataluña sí. Por lo tanto, ahora tenemos que trabajar también la segunda derivada, que es cuando le llegue la declaración de renta, le llegue la obligatoriedad de presentar declaración de renta a una población, mucha de la cual vive de la economía sumergida o de economía alternativa. Prácticamente un porcentaje importante vive de la venta ambulante. Estamos hablando de una población con una presencia gitana importante y buena parte de los ingresos de muchas de esas familias provienen de una actividad que normalmente no se declara Hacienda. Claro, todo eso requiere y requerirá un gran trabajo, y es el que estamos también ahora haciendo. A la vez que estamos acometiendo la actuación, estamos acompañando a las personas en el proceso constitución de las comunidades, dotarle de musculatura comunitaria, con este acompañamiento en todo momento, y post,
que será posteriormente para también sacarle provecho a una actuación que no se quede solo en la mejora energética o en responder a un problema que en el fondo es integral. La vulnerabilidad energética tiene mucho que ver con cualquier forma de vulnerabilidad, porque se suelen concentrar a la vez vulnerabilidad energética, social, económica, cultural o educativa. Francisco, no, pues te iba a decir, perfecto, pues, estupendo, lo has hecho muy bien. Bien, de esta intervención, igual que de la anterior, yo creo que cabe destacar que el enganche o la existencia de instrumentos de gestión urbanística otorgan seguridad un poco al resto de los procesos. Muchas veces en otros lugares se ha avanzado y luego ha habido que retroceder por no tener precisamente esa seguridad jurídica. Bien, en el segundo bloque, digamos que un poco en esta división que hemos hecho, estaríamos ya en estadios un poco más avanzados de los procesos. En este segundo bloque vamos a contar con la participación de una persona muy experta, además en diferentes niveles administrativos, como es Jordi Amela Abella, que en la actualidad es coordinador de procesos y operativa del Consorcio Metropolitano de la Vivienda. Y va a intervenir en relación un poco a la rehabilitación a gran escala de barrios vulnerables con instrumentos urbanísticos de gestión y financiación. Él lo explicará mejor, pero es una especie de industrialización del modelo Santa Coloma que muchas de vosotros y muchas de vosotras habéis escuchado. Jordi, muchísimas gracias. Tienes los 10 minutos que nos hemos dado. Muy bien. Muchas gracias y, en primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de poder explicar nuestro proyecto aquí. Y, sin más, entraré. Nosotros somos el Consorcio Metropolitano de la Vivienda, que actuamos en 35 de los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona, no en el municipio de Barcelona, que dispone de un consorcio propio. Y en este caso, este consorcio tiene capacidad normativa y de gestión, lo cual significa que puede aprobar las convocatorias de ayudas y también gestionar las ayudas. Por lo tanto, ahí tenemos, digamos, una ventaja, un valor añadido importante en cuanto a la capacidad de planificación. Y antes de entrar en la estrategia de cómo llegamos a implementar el proyecto en el que ahora estamos trabajando, sí una parte previa del marco normativo de que disponemos en cuanto a poder abordar estos barrios, estos ámbitos vulnerables. A través de una modificación que se hizo de la Ley Catalana de Urbanismo, si pensamos en el urbanismo tradicional se dedica a transformar suelo, generar nuevos usos o incluso a la sustitución o lo que es la remodelación de lo que llamábamos barrios. En este caso quedaba pendiente lo que es la parte de actuar sobre el tejido de vivienda existente, el parque privado de vivienda existente. Esta ley, de alguna forma, lo que recogió fue lo que ya estaba recogido en la Ley de Vivienda de Cataluña de las áreas de conservación y rehabilitación, permitir declarar sectores de actuación equiparables a lo que sería en el urbanismo tradicional y aplicar el sistema de reparcelación de tal forma que la Administración se convierte en Administración actuante para actuar sobre edificios de propiedad privada. Esto es el marco, digamos, que de alguna forma nos permite y nos permitió luego abordar una estrategia que se concretó en el Plan Metropolitano de Rehabilitación de Viviendas aprobado en diciembre de 2020, que este programa, de hecho, lo que hace es analizar en base a diversos indicadores diferentes ámbitos territoriales dentro del área metropolitana sobre el que aplicar diferentes instrumentos. En este caso, diferenció 4 claros ámbitos de menor a mayor intervención pública, siendo el de mayor intervención pública el que hoy os explicaremos, que es el de intervención en ámbitos vulnerables. En estos ámbitos vulnerables aplicamos diferentes niveles de intervención, diferentes niveles de gestión. En primer lugar, los abordamos desde un punto de vista a través de un equipo de mediación
que es el que de alguna forma nos permite generar confianza y obtener información del ámbito donde vamos a intervenir. Estos ámbitos, normalmente estamos hablando de ámbitos de 1.000 y pico de viviendas que subdividimos en ámbitos de actuación urbanística de 200 viviendas, que esto es lo que nos permite gestionar un volumen, digamos, que podamos asumir, digerir con la máquina administrativa de que disponemos. Este equipo de mediación lo que hace es, de alguna forma, difundir o explicar a los vecinos, intentar explicarles el proyecto, generar confianza con ellos y también allanar el terreno a la entrada de los equipos técnicos que luego van a intervenir en esos vecinos, a la vez que obtenemos información sobre esas comunidades. Estamos hablando en muchos casos de comunidades complejas, a veces desestructuradas, no constituidas, en el que en algunos casos nos encontramos solo con un 40% de residentes propietarios. El otro 60%, un 20%, un 15-20% pueden ser propiedades de bancos, con lo cual esto genera otra problemática de usos de la vivienda, usos anómalos, por decirlo claramente. Luego hay un porcentaje que sí que es de propietarios individuales, pero estos propietarios individuales de alguna forma no tienen una preocupación por la mejora de su vivienda, se sienten absolutamente desvinculados de la comunidad, con lo cual ahí se generan unas dificultades para conseguir acuerdos de comunidad y la implicación de toda la comunidad en todo el proceso. Por otra parte, disponemos de equipos técnicos. Estos equipos técnicos los hemos contratado a través de acuerdos marco. En un caso hemos contratado equipos de arquitectos y en otro caso equipos de aparejadores, arquitectos técnicos, 20 equipos en cada caso, que se van asignando a los diferentes sectores. El primer equipo de arquitectos, su misión de alguna forma es intentar hacer una diagnosis del edificio, hacer una IT del edificio, plantear las necesidades de ese edificio y, evidentemente, las mejoras energéticas que requiere ese edificio. Ese equipo se apoya, a su vez, en el equipo de arquitectos técnicos, que son los que ayudan a configurar el presupuesto a través de un sistema de mediciones y son los que deben de convencer a la comunidad de las bondades, las necesidades y las ventajas de esa rehabilitación. En ese caso, además, ahora contamos con la ayuda, en este caso excepcional, de los fondos europeos, que realmente son excepcionales tanto por la cantidad de las ayudas como por las ventajas complementarias que llevan aparejadas. No imputan en renta las subvenciones. Además, hay una posibilidad de desgravar la parte no subvencionada. Por lo tanto, digamos que el entorno es favorable a poder aplicar estas medidas. Estos proyectos, en este caso, los hacemos desde el consorcio, subvencionados con un proyecto ELENA de la Unión Europea, que permite, digamos, que hasta este punto las comunidades no tengan que hacer ninguna aportación económica. Además, a través del instrumento urbanístico, luego lo explicaré un poco más detalladamente, lo que se consigue es evitar las discusiones en las comunidades sobre quién paga, quién no paga, los temas de morosidad, aquellos conflictos internos en cuanto a la parte económica de las comunidades. Ya tenemos estos dos instrumentos, por lo tanto, la mediación, los equipos técnicos y luego tenemos la parte de financiación. La parte de financiación, básicamente tenemos el proyecto ELENA, que ya lo he explicado, que nos permite redactar los proyectos sin coste para las comunidades. Por otra parte, disponemos, como a través del área metropolitana, podemos disponer de un crédito, en este caso de 50 millones de euros del BEI, que nos permite financiar la parte no subvencionada que tienen que aportar los vecinos. Y esto se financia a través de cuotas, con lo cual, de alguna forma, financiamos directamente a los vecinos e individualmente a cada vecino con un plazo de hasta 15-17 años. Es decir, el objetivo al final es que en el peor de los casos un vecino pueda financiar estas obras con una cuota de 60-80 euros mensual, lo cual es más fácil de convencer a los vecinos. Por tanto, tenemos esta parte, tenemos los fondos Next Generation, que ya he dicho que en este caso son importantísimos, y además, junto con los fondos Next Generation, como estamos en un ámbito muy vulnerable, contamos con la parte de las subvenciones del 100% para aquellos vecinos que no pueden hacer frente al pago. En este caso, nosotros este 100%
para de alguna forma intentar alargar y también corresponsabilizar a los vecinos, lo que decimos es que en caso de que se produzca una transmisión de la vivienda, deberán retornar estos fondos, digamos, al consorcio, que a su vez se utilizarán en rehabilitación. Por lo tanto, este es el marco en el que nos movemos. En este momento tenemos ya más de 2.000 viviendas con anteproyecto aprobado por parte de las comunidades de vecinos. Tenemos ya 1.000 viviendas con el proyecto redactado y aprobado por las comunidades de propietarios y tenemos el proyecto, los instrumentos urbanísticos, que es la declaración del área de conservación, el área de rehabilitación edificatoria y la reparcelación económica de aproximadamente ya unas casi 700 viviendas y vamos entrando cada mes, tenemos entrar del orden de 200 viviendas mensualmente. Estamos en la parte de licitación de obras, que desgraciadamente ahora aún estamos con un tema del aplicativo COFI, que aquí algunos conocéis, que nos está limitando un poco la licitación de estas obras, pero creemos que pronto estará resuelto y a partir de ahí podemos lanzar las licitaciones. A título de ejemplo, por no extenderme mucho, es decir, si el caso típico, por ejemplo, en el barrio de San Ildefonso de Cornellá, es una intervención de 28.000 euros por vivienda, en la cual se actúa sobre los temas de seguridad, sobre la envolvente. También se ponen balcones en algunos edificios, que esto después de la pandemia es una cosa que, digamos, se le ha puesto mucho valor, y la accesibilidad, así como placas solares. Esto estamos hablando del entorno de 28.000 euros. La subvención aproximada que estamos calculando son 14.500. Por lo tanto, digamos que a los vecinos les quedan 13.000 y pico de euros a pagar. Esto, si lo financiamos, que lo estamos financiando nosotros como administración a unos 12, 15 años, estamos hablando de 75 euros al mes, teniendo en cuenta que aquel que no pueda pagar tiene la subvención en cualquier momento durante este proceso, tendrá la subvención del 100%, bien sea de los fondos Next Generation en estos momentos o bien sea con fondos propios del consorcio en un momento posterior. Además de esto, por lo tanto, los vecinos, digamos, de 13.500, pero tienen derecho a una desgravación del 60%, con lo cual, al final, estamos hablando de que con una inversión de 28.000 euros, los vecinos, al final, el coste neto es de 5.400. Por lo tanto, digamos, la oportunidad es única. Es cierto también que esta oportunidad es única, pero que hay toda la conflictividad de las comunidades que hace que a veces sea complicado todo esto. Estos instrumentos urbanísticos lo que permiten, digamos, es sustraer de las comunidades esa conflictividad e individualizarla respecto de la Administración, no dentro de la comunidad. Digamos, esta es una de las ventajas que aporta este instrumento. Dicho sea también, es un instrumento muy burocrático, estamos hablando de urbanismo, con lo cual no es una sola notificación, sino que es todo un proceso largo, pero bueno, ahora estamos en el punto ya, digamos, final de todo el proceso burocrático y encarando las obras. Y yo lo dejo aquí y supongo que luego quizás en el debate surgirán otras cuestiones. Muchísimas gracias, Jordi, por esa síntesis. Yo de la intervención de Jordi destacaría tres cosas. Una, de nuevo, el soporte jurídico urbanístico de las áreas, al igual que en el caso de Sant Boi. Dos, la utilización que ya se empleó en Santa Coloma del sistema, perdona que te corrija un jurista, no de reparcelación, sino el sistema de cooperación, o sea, se asimila al sistema de cooperación, es decir, en el que todas las actuaciones las realiza la Administración y luego repercute una parte a los propietarios. Esa sería otra gran aportación, en este caso a una escala muy grande, que permite, como acaba de decir, evitar toda la conflictividad que se da con las comunidades de propietarios, etcétera, y trasladarlo en el tiempo, ¿no? Y luego, en la financiación, yo creo que el gran logro es que han hecho un instrumento que vale tanto para la circunstancia anómala, positiva, de los fondos de recuperación europeos, que son importantes, pero que no van a durar siempre, de tal modo que eso luego, cuando desaparezcan estos fondos, sigue siendo igualmente válido con el sistema aportado. Bien, y en tercer lugar tenemos ya, digamos, dos estupendas experiencias mucho más acabadas, que de alguna manera son buenas prácticas que reflejan ya algunos de los instrumentos aludidos anteriormente puestos en práctica, ¿no?
en donde tanto los instrumentos de financiación como los de gestión han sido ya aplicados, en el caso de Bilbao como en el caso de Navarra. En primer lugar, tiene la palabra Txari Vallejo Ilarduya, arquitecta de la Sociedad Municipal de Viviendas Municipales de Bilbao, que tratará de explicar experiencias reales de gestión en algunos barrios de Bilbao. Tanto ella como Raquel, yo les quiero agradecer el esfuerzo que van a realizar, porque en teoría ellas tenían una presentación muy visual de cosas acabadas, pero que van a ser capaces, estoy convencido, de sustituir por su gran capacidad comunicativa, porque las conozco. Txari, tienes la palabra, tus 10 minutos. Bueno, como no os puedo enseñar las fotos, lo primero que voy a hacer va a ser invitaros a todos a venir a Bilbao cuando queráis y a que os hagamos una visita y os enseñemos el área de trabajo, ¿vale? Entonces, después de esa invitación, voy a intentar colocar cuáles son los planes estratégicos y los marcos donde nos estamos moviendo en el País Vasco, porque son un poco distintos. Voy a hacer una pequeña descripción de quiénes somos, o sea, cuál es el papel de Viviendas Municipales, que es un papel singular en la experiencia piloto de las Opengelas, que es lo que en realidad os quiero contar. Os quiero contar cuál es nuestra experiencia en una oficina de gestión de proximidad, a pie de calle, no a pie de calle, a pie del edificio que vamos a rehabilitar. Cuáles son los puntos fuertes, las cosas que creo que nos han salido bien y qué cosas tenemos pendientes, ¿vale? Entonces, en primer lugar, os tendría que hablar del Plan de Inversión Territorial Integrada de Euskadi del 2017-2025, donde se ponen un poco los objetivos, se establecen los objetivos de cohesión social, creación de empleo y mejora de la eficiencia energética en el medio urbano, en barrios. Se identifican también los barrios donde se quiere intervenir. Vamos sumando distintos ejercicios y distinto conocimiento, distintas herramientas que va utilizando la comunidad autónoma. Desde un inventario de barrios vulnerables hasta el conocimiento, foros, otro tipo de sitios donde vamos aportando y poniendo esos ítems que necesitamos para seleccionar el barrio. Se pide una tasa de desempleo alta, se mide la edad de la población, la tasa de dependencia, antigüedad de la edificación. Nosotros también tenemos nuestro barrio de chabolistas, donde hemos regenerado un poblado dirigido de los años 60, que se hacen 3.000 viviendas de un tirón. También os haré una breve descripción, porque es donde hemos hecho el primer piloto. Esto que empezó en Bilbao y en el barrio de Chonta, en Eibar, ya está en 12 municipios, llegando a 42.000 personas, con 2.000 y pico viviendas donde se van a intervenir. Las medidas, me voy a repetir, así, pero ya casi como sin vergüenza, ¿vale? Las medidas son las mismas, todos pretendemos una mejora de la cohesión social, pero vamos a trabajar a través del ladrillo. Vamos a pedirle al ladrillo que sea más eficiente, que sea más sostenible, que nos permita mover dinero público para hacer que estas entidades privadas, en nuestro caso privadas, pero con propiedad, nosotros somos propietarios de una parte importante de viviendas, que nos va a dar un rol distinto a la hora de trabajar, más que un rol, un conocimiento distinto y un respeto distinto, o sea, el otro copropietario te mira de otra manera si tú también participas. Nosotros estamos llegando a una C, a ahorros de más del 60%, y bueno, a unos estándares muy altos. ¿Tiene trampa? Partimos de unas edificaciones de un poblado dirigido de los años 60, con una calidad de la construcción muy ajustada, entonces un porcentaje de mejora es relativamente fácil. Estamos haciendo fachadas ventiladas, estamos haciendo SATE, cambios de todas las carpinterías que no están modernizadas, envolvente térmica también en cubierta y en plantas bajas, y placas solares o cambios de sistemas de calefacción individual. No somos capaces de gestionar en barrios vulnerables, no sé qué os pasará a vosotros, pero nosotros en barrios vulnerables gestionar una calefacción central o un district heating es súper difícil. Si hay gente que no paga la renta, ¿cómo va a pagar el gas? O sea, es que estamos hablando, entonces,
Pues si tienes frío te pones un jersey, ¿vale? Y si ahora, bueno, la gente hasta ahora casi no consumía, los datos de consumo son tristísimos, porque partes de una línea de unos consumos mínimos. Claro, poner la calefacción es tirar dinero por la ventana. Cuando acabamos, los consumos suben, pues igual se multiplican por 2 o por 3. Claro, es que ahora pongo la calefacción y tengo calor, antes no. Nosotros aire acondicionado este verano sí, pero el resto del tiempo poco. Bueno, pues con este marco, que todas las estrategias nos las han vienen marcadas de la comunidad, que los abrazamos como unos nuevos conversos, así, con mucha pasión, se pretende también trabajar en las oficinas, se hace un proyecto europeo con 2 pilotos, una en Ocharcoaga, en este barrio de chabolistas, y otra en Chonta. Ocharcoaga tiene, que ahora os voy a dar unos mínimos datos, bueno, antes os voy a decir, para que luego que este proyecto se ha trasladado, en este momento está en Durango, en Lasarte, en Pasaya, en la margen izquierda, en el barrio de Ayala, con 14 intervenciones en 12 municipios, con 93 millones de euros para intervenciones generales. Una vez que ha acabado con el marco, antes de describiros ligeramente cómo es el barrio, os voy a decir que Viviendas Municipales somos un organismo autónomo local del Ayuntamiento de Bilbao. Somos administración pura y dura. Nos encargamos de ejecutar la política en materia de vivienda protegida. En realidad somos caseros, nos dedicamos a alquilar vivienda con una renta media entre 250 y 350 euros al mes. Somos propietarios de 4.200 viviendas. En algunas los bloques son nuestros, en otros estamos en comunidad de propietarios. Son de esas comunidades de propietarios de las que luego vamos a hablar. Vale. Tenemos, no sé si me parece un poco bilbaíno dar estos datos, tenemos un presupuesto de 27 millones, facturamos en rentas 14 millones y medio, invertimos, o sea, gastamos en conservación 7 millones y tenemos remanente de tesorería y todo. Tenemos un índice, el índice medio de morosidad es 4,93, está por debajo del 5%. Somos una empresa centenaria, o sea que lo de dedicarnos al alquiler social de vivienda lo hacemos muy bien. Hacemos también otras cositas para cuidar nuestro parque. Y una de estas cosas, te pasan las oportunidades así, y una de las posibilidades, nosotros ya habíamos empezado a hacer algunas rehabilitaciones con los planes Revive o Renove del Gobierno vasco, en edificaciones donde teníamos o bien mucha propiedad, problemas de cohesión social y tal, y habíamos empezado por ahí, con lo que ya tenemos un punto ganado. Tenemos un edificio que pueden ir, ver y tocar y decir como este, ¿vale? Porque claro, arrancar de la nada es muy difícil. Entonces, como nosotros ya estábamos metidos en el rollo, surge la oportunidad de establecer esa oficina de gestión de proximidad, uno de los 2 pilotos, en Ocharcoaga, donde ya estábamos trabajando y donde, como os digo, somos copropietarios. Entonces, elegimos un edificio en desuso del ayuntamiento, bastante céntrico, que permite, es mucho más grande que la oficina, tenemos aulas de formación, era una antigua escuela infantil, para la gente tiene incluso valor sentimental, y la hemos puesto justo delante de la parada del metro y la parada del autobús. Para pasar del pan, recoges el pan, pasas por casa, llegas de Bilbao, la tienes delante. ¿Cómo es el personal? Administración pública, tenemos un problema. No sé si os estáis fijando, me he bajado 5 escalones y estoy hablando del suelo, del barro, no de los planes estratégicos, que es lo que dominamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo contratas? Es todo un problema. ¿Qué haces? ¿Aumentas la plantilla? ¿Haces una nueva RPT? Hemos optado por una asistencia técnica. ¿Qué le tenemos que pedir al personal? El personal tiene que tener cualificación técnica, pero tiene que tener algo que es muy difícil de poner en las monografías. Aquí estamos mucha administración. Que tenga buena mano con las viejitas. ¿Eso cómo se pone en las monografías?
es francamente difícil. Pero sí que estamos pidiendo a gente, además de un trabajador social, a gente que sea capaz. A ver, ¿cuál es el único valor para mí o el gran valor de la Oficina de Gestión de Proximidad? Crear un espacio de confianza y hacer un acompañamiento durante todo el proceso. No estamos haciendo nada distinto. Luego llegamos a las comunidades de propietarios, convencemos, yo vendo enciclopedias de maravilla, convencemos, les hacemos, pero hay que acompañarles al que no puede pagar para que lleguen las ayudas, al que no quiere pagar para que se cambie, intentamos hacer un proceso participativo, pero para hacer un proceso participativo la gente tiene que saber qué decide. Y si yo te estoy haciendo un proyecto arquitectónico súper, donde pone que la eficiencia energética y la reducción de demanda y de emisiones te miran así. Pero yo no quiero aquello, a mí ponme. Entonces hay que hablar claro, hay que tener paciencia, hay que dejar que las comunidades se hagan mayores y se empoderen. Con mucha paciencia, mucho cuidado, mucho mimo y todas esas cosas que no puedes cumplir en una oposición. Tenemos una asistencia técnica, hemos renovado por segunda vez, la primera salió muy bien y la segunda está saliendo mejor. Pues se mantiene alguna de las personas. Me estaba haciendo gestos yo puedo acabar, es que... Todos media hora más, pero luego habrá ocasión de alguna pregunta concreta. Venga. Confianza y acompañamiento. Muy bien. En la financiación, en la construcción, en todos los procesos, en la convivencia. Ya he acabado. Muy bien, muchísimas gracias, Chari. Has resumido muy bien en esas dos últimas palabras, generar confianza, que ya han salido. No hace falta, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que sabes muy bien de qué hablas y de la cercanía, el hecho de que hayáis... ¿Saben de qué hablo? Sí, yo creo que sí que se han dado cuenta la posibilidad que habéis tenido de realizar proyectos piloto como proyectos tractores. Y la otra frase, has dicho confianza, y la otra cercanía, acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Habrá ocasión de, si queréis, hacer preguntas, no solo a ella, sino a los demás ponentes, a continuación. Bien, y nos queda la última persona que va a intervenir, Raquel Zulaika Oroz, arquitecta responsable del área de regeneración urbana de Nasubisa, que es Navarra de Suelo y Vivienda de la Comunidad Autónoma, y del programa Elena. Ella, yo creo que, diría que los tres últimos que van a intervenir son realmente, desde el punto de vista, hablo como observatorio, las experiencias más maduras de todo el país, ¿no? En el caso de Nasubisa han dado varios pasos. El primero fue en Tudela Renov, con varios premios. Luego han estado en un barrio muy grande que es La Chantrea y ahora ese mismo modelo lo están reproduciendo a escala autonómica. Raquel, tienes la palabra y de nuevo te invito a que en esos 10 minutos, sin imágenes, que es una pena que no veamos las excelentes actuaciones, nos cuentes lo esencial de vuestra experiencia. Vale, no sé si me va el micro, si no, hablo alto. Como Chari está en muchas reuniones de vecinos, tiene volumen, yo también. Entonces estamos acostumbrados a esto. Gracias, Juan, por la presentación. En general, los organizadores por contar con nosotros. Como responsable del área no llevo mucho, pero en el área y trabajando en estos proyectos pues llevo algo más. Y sí que secundo muchísimas cosas que dice y cuenta Chari, ¿no? De las oficinas de barrio, con esto que has acabado, aquí me desordeno completamente porque como no tengo presentación, pues con esto que ha acabado de, yo tenía una diapositiva, confianza y empoderamiento, es un mensaje muy, muy clave. Entonces, no me voy a repetir en exceso en eso porque creo que ha quedado más que explicado con la intervención de Chari. Y pues os explico un poco más nuestro proyecto y sobre todo lo que había planteado explicaros son las particularidades que tenemos en Navarra en cuanto a financiación, gestión y planificación.
En sí, financiación, lo voy a decir muy rápido porque los fondos europeos que nos vienen ideal, pues todos los conocemos, o por lo menos hemos oído hablar de ellos, y la suerte que tenemos en Navarra es que además tenemos fondos favorables, un marco estable de ayudas a la rehabilitación que son compatibles con estos fondos europeos. Entonces, bueno, tienen un papel importante en que sea más viable, que sea y mejora la viabilidad de acometer estas actuaciones, sobre todo cuando estamos hablando de intervención en el parque residencial privado, es decir, los vecinos y vecinas son los propios promotores de sus actuaciones, son ellos quienes ponen la pasta, entonces, bueno, pues es importante que haya no solo una necesidad y un acompañamiento, sino también pues facilidades, ¿no? Tanto a nivel financiero como de gestión. Antes se ha mencionado, sí que en Navarra además este marco estable está exento de tributación para rentas de hasta 30.000 euros, lo cual bueno, pues fue un logro cuando se implantó porque nos veíamos en situaciones muy complicadas de gente que por constarle esa subvención como ingreso pues perdía becas comedor, pensiones mínimas y demás. Entonces, bueno, es importante y me consta que a la gente, eso, que en País Vasco también está y bueno, que a nivel financiero ayuda mucho. Luego hay otras ramas así un poco más anecdóticas de apoyo financiero que son las ordenanzas de vulnerabilidad, son fondos municipales. Las impulsamos sobre todo cuando trabajamos con los ayuntamientos, instamos a que las saquen, obviamente siempre depende de ellos, pero bueno, para los casos en los que hay una vulnerabilidad muy alta dentro de una comunidad de propietarios que por ley de propiedad horizontal y, es mayoría aplastante y se va a hacer la actuación sí o sí, pues un poco para no poner en compromiso, en un excesivo compromiso a esas personas más vulnerables, pues trabajamos con los ayuntamientos para que saquen ordenanzas de vulnerabilidad. Van poco a poco, pero ya hay bastantes y bueno, esperemos que vayan a más. Un poco con esto la financiación estaría cubierta. Sí que en el proyecto Elena lo que hacemos es trasladar ese caso de la chantrea a todo Navarra. Trabajamos con 50 ayuntamientos y lo que nos pasa aquí es que pues al final hay muchas realidades. El barrio de la Chantrea, si no lo conocéis, pues era barrio de vivienda social, los que se han comentado, ¿no?, de los años 60-70, mucho prefabricado, unas deficiencias energéticas, sobre todo eficiencia energética muy altas, pero claro, en el momento en el que nos trasladamos a 50 municipios de Navarra, pues nos encontramos con el reto de los entornos rurales, que ahí, por ejemplo, con una envolvente térmica, alcanzar el 60% de ahorro cuesta mucho porque la repercusión de fachada es muy alta, no son de muchas alturas. Bueno, el reto de este proyecto está en ese modelo de barrio de vivienda social, pues trasladarlo a lo rural o otras realidades sociales. O bueno, también nos pasa mucho que tenemos de la Chantrea un vídeo, ¿no? Así que cuentan los vecinos su experiencia, que es muy, muy útil también para difundir y promover de cara a los vecinos y a las comunidades de propietarios, pero en el entorno rural lo ven como tan urbano que a veces dicen a mí, ¿qué me cuentas?, ¿no? Bueno, pues ahí en eso también hay un trabajo de concienciación importante y vamos poco a poco, pero vamos bien en extrapolarlo y a ver con esto. Sí, y una herramienta que utilizamos también dentro de la planificación, además de trabajar con los ayuntamientos, que nos dan ellos su enfoque local, un poco la perspectiva urbanística, pues lo conocen, quién va a conocer mejor urbanísticamente y las necesidades estratégicas del municipio que el propio ayuntamiento, ¿no? Además, nos apoyamos en un visor de vulnerabilidad que también se desarrolló en Gobierno de Navarra. No lo desarrollamos el área de regeneración urbana como tal, pero sí que compañeros de Nasubinsa han formado parte de ello.
en la presentación os había traído el QR para que pudierais escanear. Bueno, lo podréis solicitar. De todas formas, es una web pública de Gobierno de Navarra, el visor de vulnerabilidad edificatoria y social. Al final, lo que hace esta herramienta es, pues eso, ¿no? No solo analizar las vulnerabilidades que el ayuntamiento o nosotros como técnicos y técnicas podemos conocer de eficiencia energética y accesibilidad, ¿no? Que son un poco más evidentes, pues la antigüedad del edificio, que carezcan de ascensor, eso es una información mucho más fácil de conseguir, sino que se entrecruza con la vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, se han hecho secciones censales y cruza toda esta información y, bueno, es muy interesante enredar en la propia web. Os había traído algunas capturas de pantalla, pero aún así os iba a invitar a enredar porque, bueno, pues tiene muchas capas, a muchas escalas, entonces es una herramienta muy útil de cara a saber cuáles son los entornos que pueden necesitar de una rehabilitación más urgente y también para planificar al futuro. Y bueno, un poco ya cuando tenemos esos ámbitos más determinados con los ayuntamientos y este visor, ya empezamos a trabajar más en el territorio, ¿no? a pie de calle y lo que hacemos es, en esas oficinas de barrio, tenemos 8 oficinas de barrio. Inicialmente en la Chantrea era muy de barrio, ahora ya son un poco más comarcales, ¿no? Porque si estamos en 50 municipios, pues de tener 50 oficinas es insostenible. Pero bueno, damos servicio a nivel comarcal y sí que atendemos ocasionalmente en ayuntamientos cuando pues, la ciudadanía igual lo requiere. Cuando ya tenemos esos ámbitos más o menos acotados, pues en la dosis de realidad lo que hacemos es reuniones generalistas abiertas a esos o a todo el público o a los ámbitos preseleccionados para que, fuera de que sean idóneos para ser rehabilitados, que también haya interés, porque si los vecinos y vecinas son los promotores de las actuaciones, podemos ir y decir, reunís todas las características, pero si no quieren, no se les puede imponer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas reuniones hacemos así una difusión muy comunicativa para todo el mundo, con las ayudas, hablando de euros ya, aunque siempre nos piden los euros muy al inicio, se entiende, pero es echar una moneda al aire, ponemos la palabra estimación lo más grande posible y bueno, con eso solicitamos que nos den manifestaciones de interés explícitas, es decir, empezar a trabajar con quienes nos han llamado, ¿no? Para acotar el trabajo y el ámbito de desarrollo de los proyectos, pues es muy necesario y una vez tenemos eso, ya aquí creo que más o menos cierro, desarrollamos proyectos de intervención global, PIGS, que esto es una figura de Navarra, la voy a explicar muy rápido para no alargarme, pero estos son unos documentos que no son una figura urbanística como tal, se crearon para coordinar actuaciones de rehabilitación profunda en ámbitos homogéneos, pero que no necesariamente son una única comunidad de propietarios. De hecho, casi siempre es lo contrario, son varias comunidades de propietarios, varios portales que pueden funcionar y actuar sobre sus inmuebles de manera individual, pero que en vista y en pro de la regeneración urbana y de que el impacto urbano sea lo más positivo posible, pues se define un anteproyecto, un documento y una solución, unas líneas generales de actuación, donde se recoge pues, no solo la envolvente térmica, la estética y demás, sino también pues, si tienen accesibilidad, si tienen otros temas de adecuación funcional que ese conjunto de portales pues, es común y que requiere intervenir. Todo eso se recoge en un documento que se aprueba y se cierra con la participación ciudadana, otra vez, pero ya con esos portales concretos, muchas reuniones informativas donde la propuesta de unos arquitectos, que suele aparecer de un concurso generalmente, se acota, se define, se ajusta a las prioridades de los vecinos y con eso se deja un documento que está vigente durante 8 años,
4 prorrogables, otros 4, que se aprueba por orden foral del Gobierno de Navarra y que, además de servir para establecer la manera de intervenir en esos portales en el momento, bueno, también se deja una planificación a futuro para si los portales que en ese momento no quieren acometer actuaciones, pues puedan hacerlo a futuro, habiendo sido partícipes de cómo hacerlo, ¿no? Y además, el aliciente ya último que tiene para los vecinos es que mejora las ayudas del Gobierno de Navarra, entonces esa mejora de ayudas pues queda ahí para ellos. Y ya, creo que con esto, más o menos, no sé si me he pasado. No, muy bien, muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis de casi 10 años o más de trabajo reciente, el poderlo sintetizar en apenas 10 minutos. Yo destacaría, como he hecho de las otras intervenciones, precisamente una cosa que ya se ha dicho, los visores de vulnerabilidad. Es decir, saber muy bien en dónde hay que actuar, con qué prioridad, con qué datos, es decir, animar un poco a que se utilicen esos instrumentos que ahora mismo son relativamente fáciles. Y solemos decir una frase que no hay buen viento para el que no sabe hacia dónde va. En definitiva, la estrategia lo que está garantizando es que si hay buen viento de financiación, buen viento de oportunidades, etcétera, se sepa de antemano hacia dónde nos dirigimos, porque si no podemos ir dando tumbos con las aportaciones como las que acabas de explicar del PIG, del Proyecto de Intervención Global, que no deja de ser una hoja de ruta para intervenir en varios edificios, no todo a la vez, sino en un periodo de unos 8 años y que es una aportación metodológica muy interesante. Bien, llevamos aproximadamente 1 hora, hemos cumplido razonablemente con el horario porque hemos empezado un poquito más tarde. Tenemos la suerte de que nos acompañe el director general de Políticas de Vivienda y de Ayudas, Javier Martín Ramiro, que tiene, me consta, una visión muy global y que en este caso hemos intentado aquí, en esta sesión, iba a decir, hemos traído a los mejores de la clase, sin duda alguna, no toda España está igual, pero sí que tú tienes una visión global de estas 3 palabras que hemos repetido en esta sesión muchas veces. Estrategia o planificación estratégica y luego gestión y financiación. Pues con ese índice te pediríamos que hicieras una intervención final lo más resumida que puedas. Sí. Gracias, Juan. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, a la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura por la organización de este foro y de todo lo que lleva, que esto, bueno, es un exitazo. No hay más que ver las salas y las mesas, ¿no?, que estoy escuchando. Y efectivamente, o sea, sin muchas ganas de pinchar el globo, ¿no?, pero como tú bien dices, estamos viendo aquí casos de éxito. Es muy importante contar casos de éxito. Yo creo que es importantísimo, le iba a decir lo último, pero lo digo lo primero. Yo creo que es fundamental visibilizar situaciones de éxito para que, ya no solamente para convencer a los vecinos, que tanto cuesta y que me consta, sino para convencer a las administraciones, porque digamos que tenemos que conseguir una de las cosas fundamentales que tenemos que conseguir en el plazo más corto posible, y al final estos fondos del plan de recuperación, yo siempre tengo la sensación que no nos ha pillado con esa estrategia marcada a todos, por lo menos, ¿no? Y por lo tanto a veces vamos un poco como pollo sin cabeza a ver cómo nos gastamos el dinero, ¿no? Entonces, esto evidentemente no siempre es así, pero lo que sí que tiene que servir como mínimo estos fondos es para que todos, cuando terminen los fondos, ya sepamos dónde vamos, ¿no?, y hayamos conseguido implementar todo esto estructuralmente en nuestras administraciones, ¿no?, que yo creo que es algo absolutamente esencial. Y 4 números así para darnos cuenta un poco de la escala, ¿no? Y la escala, voy a hablar en 2 sentidos de la escala, ¿no? En primer lugar, la escala de lo que nos estamos moviendo ahora mismo en esta actividad. Nosotros ahora mismo tenemos solamente de los fondos del plan de recuperación, que son en torno a 3.400 millones de euros en estos 3 años, prácticamente 4, entre que se han podido movilizar, etcétera. Tenemos firmados 221 barrios a fecha de hoy. Todavía tenemos algunos para firmarse, ¿no?, con diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿no? Esos 221 barrios aproximadamente, estamos hablando, no llega a 34.000 viviendas. Y estamos hablando de 530
30 y tantos millones de euros, ¿no? El resto de los 3.400 van a convocatorias, digamos, ordinarias que van para todo el mundo, ¿no? Claro, estamos hablando de 30 y tantas mil viviendas, no sé si lo hablabais hace un rato o ha sido en otra mesa y tal. O sea, bueno, seguramente casi todos o muchos de los que estáis aquí conocéis los objetivos del PENIEC, ¿no? Que tenemos marcados y que se recogen en la estrategia de rehabilitación de edificios. Estamos hablando de que tenemos que estar rehabilitando 300.000 viviendas cada año a partir de 2030, que a 2030 tenemos que estar en 1.200.000 viviendas en términos de profundidad, rehabilitadas con envolvente, como decía, creo que decías tú, Eduardo, y que en el año 2050 tenemos que rehabilitar del entorno de 7.100.000 viviendas en ese entorno. Es decir, que estamos hablando de una escala que desde luego no se resuelve con una bocanada de fondos de un plan de recuperación que viene, sí, a inyectar, yo creo que algo excepcional y que mucho más que nos ha servido para meter financiación, nos ha servido para incorporar algunas cuestiones estructurales en la ley de propiedad horizontal, tema fiscal, en fin, financiación bancaria. Es decir, todo eso ahora es verdad que sí que está engrasado, ¿no? Y es verdad que eso ahora sí que permite generar un mecanismo que antes no fluía igual, ¿no? Pero en cualquier caso, lógicamente, con esto no vamos a resolver el problema. Y aquí tenemos algunos casos de éxito muy loables y muy ejemplarizantes, pero necesitamos dar un salto de escala, ¿no? Y ese salto de escala, yo además me atrevo a decir que también es territorial. Yo creo que tampoco... O sea, a ver, tenemos que ir en dos velocidades necesariamente desde mi punto de vista, ¿no? Tenemos que ir en una velocidad que ya se está trabajando seguramente con más intensidad en algunos sitios, no en todos, pero con más intensidad en algunos sitios, y que creo que es imprescindible, que es focalizar lo que estabais hablando todos aquí, ¿no? Focalizar en los entornos de vulnerabilidad, pinchar esas burbujas de vulnerabilidad. Yo hay solamente algún comentario, que creo que ya hay casos muy interesantes que se están poniendo en marcha, donde efectivamente no se focaliza solamente en lo que requerimos para poder obtener la ayuda de la eficiencia energética, etcétera, ¿no? Sino que se hace ese análisis más integral del problema y se hace esa diagnosis más holística que nos permite decir, no, es que aquí hace falta, lógicamente, accesibilidad, aquí hace falta habitabilidad, aquí hace falta otras cosas de salubridad que no están conseguidas todavía, ¿no? Y que parece que serían previas incluso, ¿no? Y por lo tanto se puede abordar eso desde esa visión mucho más integral del problema, pero todavía corremos el riesgo de que determinados ámbitos de vulnerabilidad lo que consigamos es embalsamarlos, ¿no? Y no dar el salto de verdad de la palabra de empoderar a esas familias, de que con esa actuación de rehabilitación no solamente mejoremos un poco su forma de vida o su calidad de vida, que esto se consigue, sino que además realmente se dé el salto de que esas burbujas de vulnerabilidad se rompan y que esa inclusión y esa integración de esas poblaciones con el resto de la ciudad se produzca de una manera eficaz, ¿no? Y eso yo creo que es un tema muy importante. Es decir, no se puede actuar, no se debe actuar en un barrio de estas características y dejar un cuarto sin ascensor, ¿no? O sea, una cuarta planta sin ascensor. No se puede. O sea, si queremos focalizar en un área de vulnerabilidad porque es vulnerable, porque además incluso hemos desarrollado herramientas y hemos desarrollado indicadores que nos permiten medir, luego no podemos dejar de hacer lo imposible para incorporar algo tan obvio y tan asumido y tan evidente como la accesibilidad, ¿no? Y pasa con esto como en esos otros parámetros que estamos hablando, de decir, no, es que el problema es que ese barrio está compuesto por viviendas de 35 metros cuadrados donde hay 2 o 3 dormitorios, ¿no? Entonces, claro, el problema no es la pobreza energética, es además, ¿no? Pero la pobreza energética está a punta del iceberg de una problemática mucho más amplia que hará que si no actuamos de una manera mucho más radical, pues no conseguimos romper la vulnerabilidad. La embalsamamos un poco, mejoramos un poco. Y es muy loable, ¿eh? Es decir, que no me entendáis mal, es decir, sé el mérito que hay detrás de cada actuación de regeneración urbana por poco óptima que nos pueda parecer, sé el mérito que está detrás y es enorme, ¿eh? Es enorme, y el trabajo que hay detrás es enorme. Pero creo que ya estamos justo en ese punto de inflexión en el que no podemos conformarnos con esto, ¿no? Y que yo creo que tenemos que dar ese salto, que además es un salto que dará, y también iba a ir al final, pero ya me cuelo, que necesita del urbanismo y por fin necesita del urbanismo
en una perspectiva claramente transformadora, ¿no? Una perspectiva expansiva, sino una perspectiva de, pues eso, de regeneración, ¿no? Y esto sin el urbanismo se nos va a quedar en demasiadas ocasiones a mitad de camino, ¿no? Y es el momento de ser valiente con esto. Es decir, que el urbanismo siempre nos da mucho miedo por muchas razones, todas lógicas. Por los tiempos de tramitación, por el ruido político, por el... en fin, ya lo sabemos todos, ¿no? No nos vamos a descubrir nada. Pero si no nos movemos, desde luego no conseguiremos ningún caso realmente que luego nos sintamos orgullosos de enseñar, ¿no? Y bueno, ya hay algunas cosas que están moviéndose por ahí y estoy deseando que veamos el final para verlo, ¿no? Hablabas de planificación, financiación, gestión, ¿no? Aunque he picoteado un poco todo, pero la planificación es esencial desde esa perspectiva, otra perspectiva de escala, que decía de que no solamente se trata de actuar a nivel de barrio vulnerable. Yo creo que estamos en un momento en el que el nivel urbano se nos queda pequeño ya. Hace un rato en una mesa que había de áreas metropolitanas y entornos supramunicipales, digamos, claro, o sea, decía una persona, no, es que a veces el problema, la resolución de tu problema la tiene el de la ciudad de al lado, ¿no? Y es verdad, es decir, hay veces que el foco para resolver problemas en una ciudad no están en la ciudad, a veces son problemas que son metropolitanos o que son territoriales a nivel de comarca o que son autonómicos a nivel de planificación territorial. Y esto, si no hacemos ese trabajo de planificación estratégica de arriba a abajo, terminaremos bien, resolviendo determinados problemas, pero todavía con una visión demasiado cortoplacista, ¿no? Yo creo que estas estrategias y estas agendas tienen que todavía dar ese salto, y hay algunas muy interesantes que se están poniendo en marcha, ¿no? que van más allá de lo local y van más allá que van más a lo territorial, que son imprescindibles para poder realmente optimizar estos procesos, ¿no? Yo creo que esto, y además, en fin, esto incorpora al proceso toda la cuestión del reto demográfico, toda la cuestión de la España vaciada, etcétera, etcétera, ¿no? que es tan pertinente, por otra parte, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que son imprescindibles este tipo de herramientas que hemos oído, ¿no? de planificación, de medir, ¿no? O sea, es imposible tomar decisiones sin medir antes, ¿no? Bueno, pues hay que medir, y para medir necesitamos sistematizar, y para sistematizar necesitamos definir indicadores, etcétera, ¿no? Pero eso no obvia la decisión. Y la decisión final, una vez que hemos medido, una vez que hemos analizado, una vez que hemos visto, en el fondo la planificación implica una decisión. Y esa decisión es estratégica, que va más allá de lo medible, ¿no? Es algo que es una voluntad de marcar ese rumbo que decías, ¿no, Juan? O sea, decir, oye, no, es que yo voy para acá, yo voy hacia este camino, y para ir por este camino utilizo mis herramientas para planificarme, ¿no? Pero yo tengo claro mi camino, porque si no, como digo, iremos dando un poco palos de ciego, todos muy loables, pero no lo suficientemente integrados, ¿eh? Ya sé que para muchos que estáis ahí en el barro, pues esto es como un poco ciencia ficción, ¿eh? O sea, dice, y ahí terminaré, ¿no? Y bueno, con los mimbres que tengo como para que me estés hablando tú de estas cosas, ¿no? Pero hay una cuestión, pasando a la financiación, que va ligada con la escala, que es incuestionable. Es decir, tenemos que elaborar mecanismos diferentes, o sea, mecanismos y transformadores, pero que tengan un modelo de financiación distinto. Y una parte esencial de ese posible mecanismo de financiación distinto, como digo, está en el propio urbanismo, ¿no? O sea, que el propio urbanismo genere los aprovechamientos, genere los recursos para poder empoderar a los que ya están en ese entorno, ¿no? Y nadie pondrá en duda si estamos generando aprovechamientos adicionales en un espacio determinado de la ciudad, si lo hacemos con este objetivo, ¿no? Todo el mundo los pondrá en duda si lo hacemos para enriquecer al promotor de no sé dónde o al que desarrolla este ámbito expansivo de no sé qué, pero si lo hacemos para generar nuevos recursos que permitan desarrollar ese ámbito, nadie lo pondrá en duda. Y esto todavía es un elemento que tenemos por elaborar entre todos, ¿no? Y que tenemos por desarrollar. Y esos mecanismos de financiación se van a ver evidentes, pues eso, como mínimo dentro de 2 años, cuando ya el empujón que ha dado los fondos del plan de recuperación se terminen, sigamos poniendo lo que podamos entre todos, ¿no? Pero todavía mucho tenemos que cambiar para que haya calado
a nuestras estructuras de gestión y a nuestros presupuestos de cada administración. Es decir, terminamos en la gestión, evidentemente, ¿no? Y en la gestión somos los que somos, ¿no? Casi todos estaremos en esta sala, de hecho, o muchos, ¿no? Es decir, claro, cuando hablamos de todo esto y hablamos con ayuntamientos, dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo lleváis? Y digo, no, ¿cómo lo llevo? Entonces, claro, esto así no lo podemos hacer. Es decir, yo sé que esto es clamar en el desierto, pero en el fondo necesitamos incorporar esto a nuestras estructuras administrativas y a nuestros esquemas presupuestarios. Siendo insuficientes los esquemas presupuestarios solo públicos, evidentemente, pero aún así, claro, cuando ves la energía que hace falta para poder movilizar un barrio de estas características en términos de oficina de rehabilitación, de recursos humanos que están yendo a las reuniones de las comunidades de propietarios, convenciendo, esto es fundamental, porque la credibilidad que traslada una administración que va a una reunión de comunidad de propietarios o a un barrio es absolutamente diferencial para la toma de decisiones, ¿no? Pero eso implica gente, y eso implica presupuestos, ¿no? Y tenemos que decidir, las administraciones tenemos, nosotros la primera, ¿no? Pero que empujamos desde esa parte más alta de la capa, tenemos que decidir si apostamos por esto o no, ¿no? Y apostar por esto implica que cuando voy a una administración a decirle que, oye, esto vamos a poner en marcha esto y demás, me diga, venga, pero ¿me das dinero también para contratar al personal? Y digo, hombre, sí que te lo doy, pero esto es pan para hoy, hombre, para mañana. O sea, si no tenemos claro que esto ha llegado para quedarse, pues volveremos a dar otra salida de burro, ¿no? Y otra parada, otra vez aquí, como ya estamos otra vez en el punto de partida, ¿no? Y habremos perdido una oportunidad de oro, ¿no? Entonces, yo creo que para terminar, evidentemente es imprescindible que tenemos que trabajar en dos velocidades, abordar de manera urgente los ámbitos de vulnerabilidad, urgente, pero no perder la planificación de todas las escalas, de arriba a abajo, de la territorial a la urbana y viceversa. Yo creo que esto es imprescindible. Tenemos la necesidad de visibilizar estos casos de éxito porque son los que pueden ayudar, además, digamos, a nuestros hermanos mayores en las administraciones a decir, oye, yo quiero hacer esto en mi ciudad, yo quiero hacer esto en mi comunidad autónoma y yo quiero impulsarlo, ¿no? Y de verdad me quiero implicar. Necesitamos para eso trasladarlo a nuestras estructuras y necesitamos empoderar a la gente y que no entiendan que esto es algo que le queremos colar las administraciones porque no se sabe por qué, ¿no? Lo queremos hacer, ¿no? Y por qué tenemos tanto interés. Algo habrá detrás cuando tenemos tanto interés las administraciones, o el arquitecto que les va a contar, o el de la Subiza, o el de no sé dónde, ¿no? ¿Y qué ganan estos, ¿no? Bueno, pues no, es que esto es algo que ganamos todos realmente, ¿no? Y ya pidiendo la carta a los Reyes Magos, ¿no? Ya la última tal, dice, bueno, y si encima esto lo hacemos con calidad, ya esto es la bomba, o sea, porque corremos otro peligro, ¿no? Y es que hacer las cosas así un poco corriendo y a trompicones, a veces, a mí me encanta cuando has dicho la palabra concurso, ¿no? Me ha emocionado incluso, ¿no? Pero es verdad, ¿no? O sea, a veces, digo, bueno, ¿quién empuja esto? Dices, bueno, pues, ¿y ahora cómo lo hacemos? Y el cómo es tan importante como el qué, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo que decía antes, de la accesibilidad, de la salubridad, todo lo que acompaña, lo que tiene que acompañar a la pobreza energética o a combatir la pobreza energética, pero también a la calidad de nuestras ciudades, a lo que está pregonando, entre otras cosas, las agendas urbanas, de que la belleza importa, de que la calidad del espacio público es importante, de que el confort de lo público, además de lo privado, es fundamental y de que, hombre, en la medida de lo posible, no nos recuerden dentro de 20 años porque somos los que nos hemos machacado con el SATE, esa maravillosa fachada de ladrillo, vista fantástica y tal, ¿no? Cada cosa requiere su solución, no vale una solución para todos y en esto la calidad, y la calidad arquitectónica, si queréis, como queráis llamarla, es un elemento que creo que es imprescindible cuidar entre todos, ¿no? Y poco más. Muy bien. Muchísimas gracias porque yo creo que has hecho, a mi juicio, un buen resumen. Me parece que esa llamada que has hecho
digamos, a que no nos olvidemos una frase que he oído: la habitabilidad no acaba en el felpudo de nuestras casas, la habitabilidad ni siquiera acaba en el portal de entrada, la habitabilidad se extiende al área en la que nos movemos de manera diaria en el barrio y en un sentido más amplio incluso a la propia ciudad. Yo creo que has hablado de regeneración urbana, porque ¿qué sentido tiene tener edificios muy bien rehabilitados desde el punto de vista energético o incluso con la accesibilidad en barrios que no son atractivos, ¿no? También otro dato, que ya tú lo conoces, yo creo que la mayoría, el elemento tractor para las actuaciones de rehabilitación en nuestro país es más la accesibilidad, la mejora de la accesibilidad, que la eficiencia energética. Otra cosa es que las administraciones tengamos más obligación, por diversas razones que todos conocéis, de empujar en los temas de eficiencia energética. Pero el 50% de todas las intervenciones que se hicieron en el plan anterior de vivienda, su elemento tractor fue la mejora de la accesibilidad y un 20% lo de la eficiencia energética. En cuanto a la financiación, has dicho algo que yo también nos cansamos en muchos foros de decir: no se puede tratar igual lo que no es igual. Hay situaciones en que la Administración tiene que acudir a esa vulnerabilidad con el 100%, con las exenciones, espero que sean extensivas y universales del IRPF en la siguiente normativa, etcétera. Pero yo creo que, y no es porque estéis delante, la Administración Central yo creo que ha hecho bastantes de los deberes que tocaba, es decir, tenemos una buena planificación estratégica a nivel estatal, se han modificado normativas no menores como la Ley de Propiedad Horizontal, que pasan del 50%, con el 50% o más se puede conseguir la eficiencia energética que antes era solo para accesibilidad, la Ley de Calidad Arquitectónica a la que hacía referencia, temas de financiación ICO, es decir, yo creo que a nivel estatal. Y a nivel un poco autonómico, mi impresión desde el observatorio es que estamos mitad-mitad. De las 17 comunidades autónomas, 7, 8 funcionan bastante bien, 3 o 4 muy bien. Y hay otras que están muy retrasadas. Pero el verdadero gap, el verdadero sitio donde hay que acudir, desde nuestro punto de vista, es el ámbito local. Porque fijaros, ha dado un dato que es estupendo, 221 entornos, pero es que somos 8.000 municipios, ya sé que todos no, pero aproximadamente unos 2.000 y pico son los municipios en donde hay entornos potenciales de este tipo, es decir, que estamos en el 10%. Y en cuanto a objetivos cuantitativos, queremos multiplicar por 10 la actividad que venimos haciendo. Y no se pueden conseguir resultados iguales empleando sistemas iguales. Entonces, con eso vamos a dejarlo ahí. Nos quedan unos 30, 40 minutos para preguntas. Un cuarto de hora, me dicen. Se acaba de cambiar. Muy bien, Eduardo. Pues queda. Bueno, hemos empezado con un cuarto de hora de retraso que veo que no vamos a poder acumular. En cualquier caso, creo que es vuestro momento. Si queréis hacer preguntas concretas a alguno de los que han intervenido y, si no, pues interpelarlos entre vosotros. Veo que hay una pregunta. Os voy a hacer el esfuerzo, os voy a pedir el esfuerzo de que vayáis o allí o que les vas a dar... Ah, vale, mejor. Sí, a ver, más palabras para que sepa... Bien, primera palabra, pues. Identifícate si puedes y así. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿No? Pablo Macías, de Cora, Urban Consulting. Somos socios de un proyecto europeo que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Getafe, que se llama EPIU, que es un mecanismo para aflorar pobreza energética, a lo mejor algunos lo conocéis. El proyecto está prácticamente terminando, pero esta es una pregunta para Chari y para Raquel, a ver si nos dan alguna pista, porque, bueno, no sé si os ha tocado enfrentaros al problema de la rehabilitación. En nuestro proyecto intervenimos a nivel barrio, edificio y vivienda, pero ¿cómo estáis solventando en vuestro día a día, después de tantos años trabajando en eso, el tema de cuando hay un inquilino y cuando está el alquiler de por medio, ¿no? Es decir, ¿habéis probado cosas que os han funcionado? ¿Cómo lo resolvéis, además de con sensibilización? Por nuestra parte hay una parte muy clara: cuando son nuestros inquilinos pagamos nosotros, que esto es el chollazo del siglo, ¿eh? 50% de las cuotas pagadas a tocateja, eso suele estar bien. Pero es que el secreto no está en cómo damos las ayudas.
Las ayudas, nosotros por lo menos las gestionamos y van a pagar la rehabilitación. Solo van a las personas vulnerables, o sea, solo hay... Lo que te da la ayuda te paga el 70% o el 80% de lo que tú tienes que pagar, entonces queda la cuota para pagar menor. Pero para eso solo tienes que ser propietario. Si el inquilino lo asume, no le puedes subir tampoco la renta, o sea, tienes lo mismo que la devolución de las ayudas y tal. La mayor parte de las intervenciones son en viviendas que son propiedad o de viviendas... Parcialmente, no. Trabajamos en comunidades de propietarios y hay unas viviendas que son nuestras, Y o sea, otra, nuestros inquilinos no problem, pero cuando alguien ha alquilado su vivienda, como la ayuda va a pagar la rehabilitación, te la dan al propietario. Tú no puedes subir la renta y entonces no te acaba compensando. Tú sigues cobrando la renta a tu inquilino y la ayuda va para el propietario. Si como propietario eres persona vulnerable, tienes acceso a un pico más de ayudas. El inquilino, y quería mejorar mi vivienda energéticamente. Lo que pasa es que el acuerdo obliga y nosotros perdemos mucho tiempo en convencer y en dejarlo bien claro. Y si ese propietario que tiene alquilado no quiere pagar, pasa a ser un moroso, no puede decidir y va al juzgado. Lo tenemos clarísimo. Raquel, ¿quieres comentar algo? Sí, por añadir, sí que nosotros lo que solemos hacer es que, además de convencer e insistir muchísimo, es que en el momento en el que una comunidad de propietarios acuerda y saca la mayoría de encargar un proyecto de ejecución, solicitar ayudas y aventurarse en la rehabilitación, en ese momento todavía no tienen comprometida la obra como tal, porque hasta que se resuelven las ayudas, en algunas comunidades tardan más o en otras menos, en la nuestra un poco. En ese periodo, desde el momento inicial, les instamos a aprobar una derrama. Se ha modificado, ¿no? Esa derrama realmente no es tanto para pagar el proyecto de ejecución al técnico que lo redacte, que no tiene un coste tan importante, sino que la comunidad de propietarios vaya pagando mes a mes, vaya haciendo fondo y nos permite, cuando llega el momento en el que todo está listo, la licencia, la resolución de las ayudas, la constructora seleccionada y demás, cuando estamos en ese momento tenemos también la foto de la comunidad, qué morosidades hay y cuáles no hay. Y un poco viene muy bien como termómetro, ¿no? Y decir, cuando son comunidades muy grandes, pues si hay dos morosos, uno es un piso alquilado que no quiere pagar, pues no es preocupante, se transmite a la comunidad que esa es la morosidad que tiene en ese momento, pero que si son 200 viviendas, pues uno entre 200 pueden aventurarse paralelamente a hacer los trámites legales con esa persona morosa, pero bueno, no están arriesgando tanto. Cuando son comunidades muy pequeñas, de 4, 6, 10 viviendas, pues ahí, antes de que inicien y se comprometan a ejecutar la obra definitivamente, esa ratificación, les decimos, esta es la situación, si decidís ir hacia adelante, que sepáis que tendréis probablemente que absorber una cuantía importante hasta que se resuelve. Bueno. Sí, yo quería... ¿no has terminado? Y las oficinas lo que hacen es acompañar para cuando hay un moroso que no puede, no que no quiere, Eso. se le acompaña para que no se quede atrás y pueda llegar a pagar, o pueda coger su velocidad. Y para eso las oficinas son mano exacta. Sí, yo quería un poco por aclarar que la modificación que se ha hecho de la ley de propiedad horizontal, de tal manera que con el 50%, con mayoría simple, es obligatorio la intervención en materia de eficiencia energética, digamos que ahí vendría una casuística del que no puede, que sería un caso, y del que puede. El que puede en este caso se convierte en moroso. Pero el peligro puede ser el contrario, que haya propietarios que ante la buenísima financiación del 50, del 60%, diga sí, pero luego a continuación aumente el precio del alquiler. Ese es un peligro.
Lamentablemente todavía no se ha modificado la ley de arrendamientos urbanos para que este tipo de situaciones no se pueda dar. Pero hay una manera de hacerlo, y como Getafe os conozco y sé que lo podéis hacer, que es en la propia ordenanza que da la ayuda, limitar durante un periodo de 8 o 10 años, los que estiméis, que el precio de alquiler no puede aumentarse. Y eso se puede hacer, y si no, que me corrija Jordi Amela, que seguro, y si no, le llamáis a él, que él lo solucionará. Más que hacerlo, lo que puedes es esa limitación bajo devolución de la ayuda. O sea, no puedes establecer una limitación de alquiler, porque eso es una modificación de la LAU por detrás, sino que lo que puedes decir, oye, si tú subes el alquiler por encima de esto, pues me devuelves la ayuda que te he dado y ya está, ¿no? O mecanismos de estímulo, que también pueden ser. Es decir, oye, si tú mantienes o haces un nuevo contrato de 10 años con el mismo precio del contrato anterior, pues yo te voy a bonificar el IBI, o te voy a dar una ayuda de no sé qué, o te voy a hacer, bueno, en fin, mecanismos contrarios, ¿no? Es un problema muy complicado, el de la gentrificación, porque es verdad que cuando se producen rehabilitaciones masivas de barrios, esa situación es fácil que se produzca, ¿no? Sí, lo mismo con la venta, es decir… Bueno, por eso digo, pero eso tiene que estar en las bases de las ayudas. Pero si está en las bases de la ayuda, eso vale para limitar el precio de alquiler. Exactamente. Y también el precio de venta durante un periodo determinado. Exacto. Con una simple anotación preventiva en el registro que vale 30 o muy pocos euros, ¿no? Sí. A ver, sí, una pregunta había por ahí. Sí. ¿Podéis llevar el micrófono? Sí, gracias. Perdona. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a las y los ponentes, la verdad es que ha sido muy interesante. Mi nombre es Gemma Martínez, soy concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Me interesaba mucho sobre todo la parte de la rehabilitación energética. Nosotras en Las Palmas, por razones obvias, no necesitamos aislar los edificios, pero sí tenemos muchísima problemática con el tema de la dependencia de las energías fósiles, teniendo las enormes horas de sol que tenemos a lo largo de todo el año. Entonces, la pregunta iba, si alguno de los ponentes o las ponentes tiene experiencia en la rehabilitación en la parte de instalación de placas solares y en comunidades energéticas, porque como se comentó antes, tu casa no acaba donde acaba tu felpudo, sino donde está tu entorno. Entonces, quería saber si ustedes tienen algún tipo de experiencia en este sentido. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna experiencia? A ver, sí, me dice que Francisco… No sé si servirá como experiencia, pero es cierto que nosotros cuando pensábamos en qué actuación hacer con el EDUSI, el proyecto era suficientemente abierto como para poder haber actuado únicamente con placas fotovoltaicas en los tejados de los equipamientos municipales que hay en el territorio, ¿no? Lo que pasa es que quisimos entrar en las viviendas y que llegara el máximo de dinero público a las familias. Paralelamente a eso, nosotros tenemos un proyecto de creación de comunidades energéticas que está bastante maduro. Tenemos un elemento positivo, y es que en su momento Sant Boi se dotó de empresas municipales para acometer diferentes temas. Había una que estaba dedicada a la vivienda, por ejemplo, y otra que estaba dedicada a la promoción económica. Hemos podido, aprovechando la crisis de la necesidad virtud, reorientar la función de estas empresas, y hoy por hoy la empresa que estaba pensada para la construcción de vivienda es la empresa que está ahora vinculada a la energía y la sostenibilidad. Entonces, como medio propio que es, hemos hecho un encargo de gestión, han podido dotarse de dinero, tanto de subvención como el propio equilibrio financiero de la actuación que harán, o sea, están ya instalando placas fotovoltaicas en 17 tejados de 17 equipamientos de la ciudad, municipales, y eso hará que en el 2025, a finales, todo el consumo eléctrico de la ciudad, no el municipal, sea neutro, o sea, no genere gasto. O sea, en principio seremos autosuficientes en cuanto a factura de la luz municipal. Y habrá un sobrante de energía, que es el que ahora son zonas de autoproducción compartida. Queremos dar el salto a que eso sean comunidades energéticas, con la complejidad que tiene jurídica de que se tiene que constituir y tal. Pero hoy por hoy ya estamos generando sobrante energético que se puede, a través de una ordenanza que vamos a trabajar con servicios sociales, que se puede compartir con familias del entorno de a 500 metros cuadrados de la instalación,
compartir el excedente energético. Es una experiencia muy interesante. Si entráis en la página web en Samboy, la página web de Samboy, o si no, Klaus, que es la empresa Klaus, que en catalán significa llaves, viene de hacer pisos. Pues la hemos convertido en una empresa de energía y sostenibilidad que está dando buenos resultados. Sí, yo quería añadir a esa pregunta que la vinculación entre el tema de las comunidades energéticas y la rehabilitación es bastante pertinente por muchos motivos, pero uno de ellos porque aglutina mucho a las comunidades, es decir, es un elemento aglutinador. Al final, para generar esa confianza de la que se ha hablado, conviene que haya elementos tractores. Y el tema de la energía, todos somos muy sensibles porque ha aumentado y sigue aumentando de manera descabellada. Entonces, esto puede ser un elemento aglutinador para otro tipo de procesos de intervención, de mejora en tema de accesibilidad, de espacio público entre bloques, etcétera. O sea que a mí me parece que merece la pena utilizarlo en el buen sentido de la palabra. ¿Más preguntas, Elena? Hola, buenas tardes. Fantásticas todas las exposiciones, como siempre. Yo una pregunta, aprovechando que está Javier y que tenemos muchos alcaldes y concejales, si nos puede explicar muy brevemente cómo va a afectar la firma de la adenda al plan de recuperación en todos estos proyectos, si hay más dinero para rehabilitación de barrios, si se van a ampliar plazos, no se van a ampliar plazos y bueno. Bueno, pues esta adenda, no, esta. A ver, no, esta adenda lo que sí que ha afectado es, digamos, de manera global, que se ha producido un ajuste temporal, no en cuanto a la prórroga de plazos de 2026, que es lo que todos estaríamos esperando, ¿no? Como agua de mayo y que, bueno, no ha estado encima de la mesa la negociación, sinceramente. Pero sí que es verdad que se ha trasladado el objetivo que teníamos intermedio 2023 a 2024 y en lugar de ser un objetivo de obras finalizadas, se ha convertido en un objetivo de resoluciones concedidas, de ayudas, y por lo tanto se flexibiliza un poco esa parte. Y luego además también, como una de las cosas que sí que estábamos viendo, es que el importe medio por vivienda estaba siendo más alto de lo previsto pues antes de todas las cosas que nos han pasado, de la guerra de Ucrania, en fin, de todos los incrementos de precios de materiales, etcétera, se ha reducido, no se ha reducido en realidad, el objetivo que teníamos intermedio, final, tanto de número de actuaciones como de viviendas rehabilitadas únicas, lo que se ha hecho es que al prorrogar las deducciones fiscales, o sea, en la adenda está una prórroga de las deducciones fiscales hasta el 31 de diciembre del 2025, el objetivo se ha partido y entonces para el dinero que teníamos ahora tenemos que cumplir con 410.000 actuaciones y 285.000 viviendas, que son pues, un 20% menos de lo que teníamos, y ese restante se ha asignado a las deducciones fiscales, ¿no? Entonces, bueno, nos da un poquito más de oxígeno en cuanto a también la angustia de ver, claro, si el coste por actuación se eleva mucho, pues corremos el riesgo de no cumplir objetivos, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, y yo creo que esto tenemos que ir evolucionando porque es verdad que ahora sí se está produciendo un punto de inflexión muy importante en los ritmos de las actuaciones, ¿no? Ya están empezando a transformarse efectivamente las solicitudes en resoluciones, ya estamos viendo cómo eso va creciendo y vamos a ver en estos próximos meses, este próximo año yo creo que es crucial, ¿no? Pero sí que creo, me da la sensación de que vamos a tener que buscar la manera de incorporar más fondos. O sea, yo creo que nos va a faltar dinero, afortunadamente. O sea, que yo creo que eso tenemos ahora que buscarnos la vida para meterle más fondos a esto, sea a partir del plan de recuperación, que intentaremos ver cómo, o de otra manera, ¿no? Pero yo creo que es un objetivo que ahora tenemos marcado para este próximo año, ver cómo lo gestionamos. Claro. No desinflar. Claro. De todas formas, Elena, yo creo que en esto es fundamental lo que hablábamos de que entendamos que esto es algo ya de nuestro día a día, ¿no? Y eso es fundamental. Animar, yo creo que, además, sensatamente, la Unión Europea cada vez va a poner más exigencias. Tenemos ahí la Directiva de Eficiencia Energética a las puertas, donde van a poner unas exigencias todavía mayores de las que teníamos, ¿no? Eso se va a ir trasladando a los países y eso también, tanto la Unión Europea como cada país,
es consciente de que para alcanzar esos requisitos y para cumplir con esos objetivos necesitamos también herramientas e instrumentos de fondos públicos que terminen de empujar todos esos otros mecanismos de financiación privadas, incluida la de los propios vecinos, ¿no? Pero que necesitamos esto. Y yo creo que esto se va a seguir produciendo, es decir, que esto no es algo que termine en 2026 en cualquier caso, y hay que animar a los ayuntamientos que entiendan que esto es estructural y que habrá instrumentos, habrá EDUSIS, habrá FEDER, habrá otros fondos que permitan meterle gasolina al tema, ¿no? Espero. Sí, yo un apunte solo, no sé si Jordi, a mí me parece que puede ser peligroso si seguimos identificando rehabilitación con subvención. Yo sé que la subvención es una cosa importantísima, pero el peligro que corremos con estos fondos tan extraordinarios es dejar agostado el sector y que cuando en el año 2026-27 nos despertemos haya un auténtico desierto. Entonces, yo animaría a que las administraciones, sobre todo las que tengan un poquito más de nivel y de potencia, no basaran todas las actuaciones en la financiación al 100% o muy importante. Hay otra pregunta más. Hola, buenas tardes. Yo vengo del Ayuntamiento de Arteixo, Por favor. mediano, pequeño. Y ¿Qué ayuntamiento has dicho, perdona? Arteixo. El Ayuntamiento de Arteixo, Arteixo, en La Coruña. Muy bien. Es un ayuntamiento pequeño, mediano, que estamos iniciando el camino de la planificación estratégica. Yo vengo del Departamento de Intervención, entonces a mí me preocupan mucho los números. Entonces, no puedo estar más de acuerdo de que la planificación y la rehabilitación no puede estar ligada a una financiación al 100%, pero sí a un marco presupuestario estable del que desconocemos los ayuntamientos. Muchas veces estamos al albor de subvenciones improvisadas. Entonces, ¿cómo podemos acometer una planificación si ni siquiera las administraciones públicas tenemos una coordinación a nivel presupuestario? Usted dice que van a venir EDUSIS, que van a venir alguna financiación, que yo no digo al 100%, pero ese vendrá cuando los ayuntamientos acometemos la planificación presupuestaria, que teóricamente se nos exige anual o cuatrimestral, realmente no tienen fundamento. Como mucho es anual. Y una cosa anual no es estratégica. Entonces, yo considero que debe de haber un foro de coordinación presupuestaria estable. Pero yo te diría algo más. Es que lo que tenemos que conseguir, y es un poco lo que trataba de decir antes, es hacer sostenibles por sí mismas estas estrategias. Y esto utilizando el urbanismo. Es decir, a nivel municipal, la única manera que tenéis a nivel municipal un ayuntamiento pequeño que no tiene un músculo presupuestario como para poder meter aquí fondos públicos a saco, es utilizar uno de los instrumentos más potentes que tienen los ayuntamientos, que es el urbanismo. Y si tú generas, para poder generar recursos en un entorno, y hay hechos algunos ejemplos, todavía demasiado teóricos, y tenemos que conseguir alguno muy práctico, que un poco pasado de rosca desde mi punto de vista, y así no lo nombro para que no esto, ¿no? Pero hay instrumentos que con el urbanismo son capaces de asumir todo o parte de la rehabilitación que es necesaria en un entorno. Y esto es digamos, esto es realmente voluntad política municipal, ¿eh? O sea, Yo, represento a Arteixo, pero vivo en Oleiro. No. Oleiro es un ayuntamiento que realmente con el urbanismo ha generado dinero para las arcas municipales. Pero no hablo de dinero para las arcas municipales, sino dinero específicamente para la regeneración de los entornos donde se interviene, ¿no? Eso ha hecho que ha sido, siendo un municipio de referencia, por lo menos en el entorno cercano al que vivimos. Porque lo otro es justamente la cara B del urbanismo al que estamos acostumbrados, de utilizar el urbanismo para pagar los colegios. Es decir, es que no es esto. O sea, es utilizar el urbanismo para empoderar a las familias que viven en ese entorno, ¿no? Y esto es algo que es un problema de pura voluntad política. Y además de pura voluntad política local. Es decir, que yo creo que es un entorno en el que los ayuntamientos tienen la capacidad de moverse sin necesitar de papá comunidad autónoma o mamá Estado, ¿sabes? O sea, que al final nos tenemos que dotar entre todos, y a lo mejor hacen falta determinadas modificaciones normativas en el ámbito autonómico, incluso podría ser en el ámbito estatal, que yo creo que no, pero probablemente en el ámbito autonómico en algunos casos sí, pero es necesario que demos ese paso. Si no, como tú dices, pues haremos estrategias muy bonitas, ¿no? Que no dejan de ser cantos al sol si no vienen con unas financiaciones acordes, ¿no? Entonces, Bueno, pero por lo menos yo, primero que quería decir, perdonar,
que qué suerte tienen en Arteixo de que la interventora venga a jornadas de este tipo. Yo he oído la frase, darme 3 o 4 interventores y pararé el país. Y eso es lo primero que quería decir. La segunda cosa, que si os pilla cuando haya financiación con planes o estrategias, es mejor que no tenerlas. Sin duda alguna, una estrategia basada en el aire. Y tercero, lo que acaba de decir Javier, entiéndelo tú y todos los demás, no se trata de hacer edificios, o sea, de generar plusvalías. Porque sí. No, se trata de, aprovechando operaciones de regeneración en los entornos donde mayoritariamente hay edificios que rehabilitar, se puedan, desde un incremento razonable de altura, desde algún espacio que puede quedar vacío, es decir, directamente vinculados a la operación de rehabilitación, no para pagar el colegio o el sueldo de un asesor o lo que sea, no, para esa financiación. Bien, vamos teniendo ya que ir finalizando. ¿Hay una pregunta? Mira, al hilo de lo que estábamos comentando, Juan, no sé si te acuerdas cuando estuvimos viendo la actuación aquí en Santa Adela, nosotros la hemos dotado, sí que es verdad que sustitución de edificaciones en gran mayoría. Arquitecto del Ayuntamiento de Granada, para los que no... No, licenciado en Derecho. Me sigue confundiendo, me sigue llamando a cosas porque se cree que soy arquitecto. Perdón, pues no lo sabía, perdón. Tenemos cierta colaboración, yo creo que por el error en el perfil, pero no. Me quedé licenciado en Derecho y además con mucha diferencia de nota. Arquiabogado. Sí, nosotros aquí estamos llevando una actuación de regeneración urbana, sí que es verdad que en su gran mayoría es sustitución de edificación y ya nos permitimos reordenar la zona. Llevamos así ya en torno a las 700 viviendas y ahora sí nos vamos a acoger a unas 600 viviendas en modo rehabilitación, con lo cual lo que habéis comentado nos va a resultar de gran ayuda. Pero para implementar esas ayudas económicas nosotros lo que hicimos, y creo que se ha quedado corto, es dotar a esta delimitación del ámbito de una actuación de transformación y mejora de un incremento de un 25% en la edificabilidad existente. Perfecto. En operaciones de sustitución. Aparte, ya que tiras, que es algo traumático, como decíamos esta mañana, ya también salen locales comerciales que no tienes que readjudicar a los propietarios, también salen plazas de aparcamiento que no tienen por qué quedárselos los propietarios y son pequeños mecanismos de financiación dentro de, que hay que tener claro, que son actuaciones casi ruinosas. ¿Vale? Muy bien. Discúlpame, Juan Manuel, discúlpame. Ya digo, ¿eres arquiabogado o abotecto? Abotecto, sí. Bien, pues oye, perdón. No, yo os quiero dar las gracias, bueno, primero a los asistentes, porque desde aquí se ve muy bien las caras, habéis mostrado una gran atención, y en segundo lugar a los ponentes por el esfuerzo que habéis hecho de síntesis, de improvisar, y en fin, a todos la mesa agradeceros lo fácil que habéis hecho esta moderación. Así es que muchísimas gracias.